una nueva sesión de la consulta académica del curso de Historia, en este caso la semana 17 de este ciclo que contempla contenidos de los temarios de Historia Universal e Historia del Perú. Es una semana larga, así que estaremos atentos de todas sus preguntas. Veo que Ariana, si quieres puedes hablar, ¿ah? ¿No? Acaba de poner una pregunta. Buenas tardes, profesor. Sí, ¿Cómo le estás? envío ¿Qué una tal? pregunta. Ya, vamos a resolverla. Hacia 1912 el Partido Obrero Socialista Demócrata Ruso sufrió una escisión en dos grupos, bolcheviques y los mencheviques. Sus diferencias políticas radicaban en la respectiva interpretación sobre el mejor momento para llevar a cabo la revolución social en Rusia. Al respecto identifica el valor de la verdad de los siguientes enunciados. Los bolcheviques sostenían que la revolución debía realizarse sin esperar que el capitalismo desarrollara sus etapas. Los mencheviques sostenían que la revolución debía realizarse cuando terminara la, ¿no? la Primera Guerra Mundial. Los mencheviques postulaban que la revolución debía esperar que el capitalismo desarrollara todas sus etapas. Los bolcheviques sostenían que la revolución debía realizarse antes del ingreso. A ver, la 1 y la 3 son verdaderas. La 2 y la 4 son falsas. ¿Ya? Los bolcheviques planteaban que la revolución tenía que hacerse sí o sí, ¿no? Lo antes posible. Y para eso necesitaban organizar a los obreros en los soviets. En cambio, los mencheviques planteaban que primero había que desarrollarse, por ejemplo, la industrialización y tener una base social proletaria, o sea, de obreros, grande, para poder, a partir de eso, ¿no?, desarrollar las ideas comunistas. ¿Está claro? Sí, profesor. En el ítem 2 y 4, ¿me podría decir qué sería lo correcto ahí en todo caso? No, nada, no, es que no tiene nada que ver. Los mencheviques sostenían que la revolución debía realizarse cuando terminara la guerra. No, no, es un distractor. O sea, no tiene ninguna, no es ni siquiera una alternativa para otra pregunta, no, es completamente erróneo. Los bolcheviques sostenían que la revolución debía realizarse antes del ingreso, no, pues. Los bolcheviques querían entrar a la guerra, los bolcheviques querían la revolución, como dice arriba, sin esperar que el capitalismo desarrolle sus etapas. Y los bolcheviques más bien se oponen a la guerra. ¿Ya? Se oponen a la guerra. Aquí la 1 y la 3 son las alternativas verdaderas. Y los Profesor, mencheviques o sea, no quieren dejar que, o sea, no quieren ni la revolución violenta ni tampoco que termine la guerra. ¿Por qué? Porque los mencheviques, el Partido Socialdemócrata planteó la idea de que se podía llegar al poder político a través del acto electoral, ¿no? Sí, dime, te escucho. profesor, entre los mencheviques y los bolcheviques, creo que uno decidió, por decirlo así, no quitar a Rusia, bueno, o era Rusia, no, Rusia, de la guerra, pero Los otro, creo que... bolcheviques querían salir, los bolcheviques querían salir, los mencheviques no. Ah, ok, profesor. Gracias. Ese era el gran conflicto que se generó entre estos dos grupos, ¿no? Y por eso los bolcheviques dirigidos por Lenin rompen toda comunicación y participación con el gobierno y dan lugar a la revolución de octubre y derrocan al gobierno provisional de Kerensky, ¿no? Que Kerensky era del partido menchevique. ¿Me entendiste? Sí, profesor. Ya. Si tienes más preguntas, hazlas. Haz todas las preguntas que tengas. Envié otra pregunta, profesor.
Recuerda que esta es la última semana ya. Esta es la última semana. Ya ¿el examen cuándo es? Este domingo. Es. Así que busca todas las preguntas que tengas dudas y las andas poniendo. Al llegar al poder en 1985, Mikhail Gorbachev impulsó una serie de reformas económicas, políticas y sociales con la finalidad de salvar el sistema socialista en la Unión Soviética. Para ello desarrolló una política de glasnost. ¿Qué significó? Glasnost significa transparencia política, ¿ya? La aplicación del sistema socialista de contabilidad de los costos, no tiene nada que ver. Fortalecimiento de la política represiva, no. Debilitamiento de la regla, no. La transparencia en los asuntos públicos de la sociedad. La D. Glasnost incluso significa eso, pues, transparencia. Transparencia política, transparencia en la toma de decisiones, en las normas, en las leyes. ¿Ya? Y todo lo demás no tiene nada que ver. Son alternativas que no tienen ninguna lógica, como se dice, histórica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al contrario, Gorbachev, al haber transparencia, significa que hay libertad de expresión. Y eso va en contra del, ¿no? La represión es para eliminar, reprimir, prohibir la libertad de expresión. En cambio, la transparencia no. La transparencia permite que surja la prensa libre en la Unión Soviética. ¿Está claro? Sí, profesor. Glasnost, transparencia política, transparencia en la toma de decisiones, las leyes, libertad de expresión, libertad religiosa. Todo eso implica la Glasnost. Si tiene más preguntas, dale. Profesor, y el otro, la otra medida perestroika, ¿de qué Es trataba? económica, es económica. La Es como perestroika, liberalismo pero económico. así la perestroika implica privatización de empresas, eh, ¿ya? Privatizar empresas, ¿qué más? Por otro lado, la apertura del mercado, inversión extranjera, todo eso. ¿Ya? Lo que hizo Fujimori acá, lo que están haciendo en Argentina, todo eso. ¿Ya? Si tiene más preguntas, ponlas nomás, ¿no? Deme Para otra que... pregunta, profesor. A ver, vamos a leer. La política de liberalización y privatización de la economía durante el gobierno de la llamada segunda fase militar del general conllevó al incremento de la represión de toda protesta social debido al problema financiero y de la balanza de pagos que imposibilitaba el cumplimiento del pago de la deuda externa. Ello repercutió en la inflación que agobaba a la población, más aún cuando se aplicaban las medidas económicas antipopulares conocidas como paquetazos. En este sentido, el movimiento social contestatario de la época se debió al resultado de los no, a la aplicación de la red económica. Acá la B, a la aplicación de recetas económicas dadas por el Fondo Monetario. Apertura de mercado, libre comercio, ¿ya? Un montón de esas medidas que encarecen el costo de vida, congelan los salarios, todas esas medidas terminan abriendo esta, esta situación. Profesor, ¿me podría explicar un poco más sobre los paquetazos? No llegué a entender ese concepto. Los paquetazos son medidas económicas del gobierno, o sea, el gobierno toma una serie de medidas económicas, ¿ya? Que les llaman paquetes de medidas, que tienen que ver con el control de precios, el establecimiento de precios, un montón de elementos que sencillamente sirven para, por ejemplo, actualizar los precios a la inflación. Es que lo que nos cuesta entender que en esa época los precios eran fijos. Ahora los precios, ¿quién los pone? El mercado.
El precio los pone el mercado actualmente. En esa época no. En esa época hasta recién, el gobierno de Fujimori establece precios de mercado. Entonces, durante el gobierno militar, los precios son fijados por el gobierno. El pan cuesta X, la leche cuesta X más 1, ¿ya? El arroz cuesta X más 2. Entonces, el precio está fijado y lo que hace el gobierno, ¿no? Para controlar la inflación es ir adaptando los precios. Y los paquetazos son esos. El Fondo Monetario le dice al gobierno, te vamos a prestar el dinero, pero tú tienes que ir liberando la economía. Y liberar la economía significa que los precios que están fijados por el gobierno se vayan liberando poco a poco, poco a poco. Y eso es lo que hacían los gobiernos de Morales Bermúdez, luego Belaúnde y luego Alan García. Pero como eso no funcionó, porque nunca los precios llegaron al nivel de la inflación, entonces Fujimori es el shock, ¿no? Libera toda la economía de golpe. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Los paquetazos fueron aplicados solo en el gobierno ¿cuál era? Francisco Morales Bermúdez, o también. Acabo de decir que los paquetazos vienen desde el gobierno de Morales Bermúdez, los aplicó también el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de García. Durante el gobierno de ¿Por qué? Velasco, entonces Porque no había. no hay paquetazos. Lo que ellos en el gobierno de Velasco fijaban los precios, pero no había una presión del Fondo Monetario para igualar inflación con precio. ¿Me entiendes? El Fondo Monetario, ya, para darte créditos, te exige hasta ahora que los precios respeten las normas, ¿no? O como en este caso el valor de mercado, y eso frena la inflación. Está claro. Pero el gobierno no lo hace de manera adecuada. Este gradualismo, esos paquetes lentos, sencillamente no funcionaron. Entonces, en el gobierno de Morales Bermúdez tienes un gobierno dictatorial, represivo, pero también, además, escasez de productos, inflación, ¿ya? Devaluación de la moneda, precios altos de los productos básicos, todo eso. Y eso, por eso hay protestas. Desde el gobierno de Velasco cae por las constantes protestas, ¿ya? Y todo el 75, protestas, los militares sacan a Velasco, ponen a Morales Bermúdez para que repriman las protestas, pero las protestas siguieron hasta el 77, cuando Morales Bermúdez convoca a elecciones para la Asamblea Constituyente. Ahí se frenó la protesta, ¿ya? Pero fue terrible esa época, yo me acuerdo. Estaba en el colegio, no había clases, había huelgas, marchas, protestas. Repito, porque la moneda estaba devaluada, la inflación era muy alta, había escasez de muchos productos. Perú, que era una potencia productora de alimentos, entró en crisis por el fracaso de la reforma agraria, ¿no? Esa reforma agraria a nivel económico fue un fracaso y terminó generando la caída de la producción y la escasez de un montón de productos. Si tiene más preguntas, ponle, ¿eh? Ya. Ahora, el paquetazo lo usan todos los gobiernos, ¿ah? Todos los gobiernos, todos los gobiernos a nivel internacional.
A ver, ¿cuál es esta pregunta? A ver. El incremento de las exportaciones mineras en las primeras décadas del siglo XXI y la firma de tratados comerciales permitió al Perú un importante crecimiento de su economía. No obstante, al mismo tiempo aumentaron las protestas contra la minería y la explotación de otros recursos naturales en diversas regiones del país, argumentando que éstas destruían el medio ambiente y atentaban contra las actividades económicas de las comunidades locales. Para enfrentar estos problemas, el Estado estableció la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas u Originarios, verdadero; el referéndum local para autorizar las actividades extractivas, verdadero; pero también el canon, uno, 2 y 4 sería. Uno, la ley de Consulta Previa. Uno y 4 es. Uno y 4, porque no es este referéndum, es una consulta. Se convoca a los comuneros, yo he visto incluso, los convocan, por ejemplo, en un coliseo, en un estadio, y votan todos a mano alzada. Los comuneros titulares, o sea, propietarios de las tierras de las comunidades. Así es como hacen. Entonces, no es referéndum, no es un acto electoral, pero sí la ley de consulta previa, es cierto, y el canon, pues. Porque la formalización de la propiedad de la población indígena se hizo antes, mucho antes. Con las comunidades campesinas se hizo en el gobierno de Leguía, en el oncenio, pero con las comunidades nativas no se ha hecho. Por eso los problemas con las comunidades nativas hasta ahora. Aquí sería uno y 4. ¿Está claro? Profesor, ¿a qué se refiere con el canon minero? Canon minero. A ver, hay un porcentaje de las ganancias de las minas. O sea, la actividad minera se hace para ganar dinero, ¿no? Y un porcentaje de esas ganancias se entrega al gobierno para que el gobierno haga obras en la región específica. Entonces hay regiones mineras que reciben el canon minero y pueden hacer proyectos a las universidades. Por ejemplo, mira, te cuento, mientras que en San Marcos los proyectos de investigación que hacemos los profesores, el máximo monto que nos dan es 30.000 soles, y ese dinero sale del presupuesto de San Marcos, del presupuesto central, de todo. En las universidades de provincia los proyectos son los más bajos montos son 100.000 soles y los paga el canon minero. ¿Ya? El canon minero es un porcentaje de las ganancias de las empresas mineras que se entrega a los gobiernos, en este caso los gobiernos regionales, para distintas obras, ¿ya? Proyectos, investigación, desarrollo. ¿Está claro? Sí, profesor. Por ejemplo, el Callao tiene canon, el canon portuario. Lima no tiene canon. La provincia de Lima no tiene canon. Pero, por ejemplo, la provincia de Ollón, la provincia de Huarochirí, la provincia de Yauyos sí tienen canon porque tienen minas. ¿Ya? Hay departamentos, provincias que tienen canon completo y otras que no tienen. Lima no tiene ningún canon. ¿Ya? Pero hay provincias que tienen varios canon. Tienen puerto, tienen central eléctrica. Huarochirí, por ejemplo, tienen el canon energético porque tienen centrales eléctricas, y tienen canon minero porque tienen minas. ¿Ya? Así es la situación. ¿Qué otra pregunta tienes? Pregunta todo lo que quieras. Para eso estamos. Le envío otra pregunta, profesor, con respecto a la guerra del Golfo Pérsico.
a la guerra del Golfo. Ahorita le revisamos, déjame leerla. Es que ahí me marca que la clave es la C, pero creo que también podría ser la E. A ver, tras la distribución de la Unión Soviética de 1990, se emociona el país en el acuerdo económico. Su política exterior ha estado marcada por el conflicto, señala. La guerra del Golfo. La A no, porque lo de Al Qaeda es posterior. Lo de los talibanes tampoco, porque los talibanes son en Afganistán. No. La causa. La causa es la E, porque la Segunda Guerra del Golfo, sí se relaciona eh, con que Estados Unidos dice que Irak tiene armas de destrucción masiva. Pero en la Primera Guerra del Golfo, el tema es el control de los hidrocarburos, porque si Irak mantenía la ocupación de Kuwait, ¿ya? Porque la Primera Guerra del Golfo se da porque Irak invade Kuwait. Entonces, el poderío de extracción de petróleo de Irak más el de Kuwait convertían a Irak en el país más rico del planeta. Pues, ¿no? O sea, y iba a generar problemas en el abastecimiento de petróleo, iba a ser problemático. Por eso Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo dirige una coalición internacional para votar a los iraquíes de Kuwait. Y lo logran, ¿no? Primera Guerra del Golfo. En la Segunda Guerra del Golfo, después de los atentados en Nueva York, que hace el grupo terrorista Al Qaeda, ¿ya? Estados Unidos, además de atacar a Afganistán, que era gobernada por los grupos fundamentalistas talibanes, y protegían los talibanes al grupo terrorista Al Qaeda, también después de eso atacaron Irak, porque la justificación era ¿no? Que en Irak había armas de destrucción masiva, ¿no? Esa fue la justificación. Pero esa es la segunda. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor. A ver, si tienen más preguntas, ponlas, ¿no? O sea, a ver, ¿tienes alguna otra duda? A ver, ¿quién más se ha conectado? Orlando, buenas tardes. ¿Qué pregunta tienes? Orlando, ¿cómo estás? ¿Nada? ¿No hay preguntas? Anda buscando y si tienes las pones en la... A ver, porque Ariana acaba de poner una. Vamos a verla. China, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, realizó una serie de reformas económicas que son la base de su crecimiento actual. Con el nombre de socialismo con características chinas se llevó adelante medidas que liberalizaron la economía, el sistema político no. Liberalizaron el sistema bancario y las empresas. No, permitieron la inversión extranjera. Deng Xiaoping permite la inversión extranjera. ¿Por qué no podría ser la D, profesor? Aunque podría ser, ¿eh? Porque la pregunta se centra en esto, ¿no? Con el nombre, claro, ese es el, claro, porque yo me estoy centrando básicamente en la idea de reforma económica. Pero los chinos,
a esa combinación de planificación central, estatal o centralizada desde el Estado, promueven el libre comercio, ¿no? Nunca rompieron con la planificación. Y tienes razón, es la D. La D es, porque también es un poco confusa, ¿no? Sí, es la D. Tienes razón, lo has leído más tiempo que yo. Todo lo demás son alternativas que no son válidas. Pregunta, ¿tiene más preguntas? ¿Quién más se ha conectado? María Fernanda, Orlando. Si tienen preguntas, pueden, eh, pueden prender su micrófono o las pueden poner en el chat, como gusten. A ver. Buen ratito voy a ver, creo que han puesto algo en el otro chat. María Fernanda. ¿Tienes preguntas? Ponlas, ¿ya? Mientras voy a ver el chat. Pongan todas las preguntas que tengan, todas las dudas. A ver. Ah, aquí hay otra pregunta que puso Ariana, gracias. En su folleto Tesis de Abril, Lenin nos presenta los lineamientos revolucionarios que debían definir el cambio político en Rusia tras la caída del zar. Las tesis fueron una alternativa a la propuesta liberal del gobierno profesional y a su vez una reinterpretación del proceso revolucionario que se alejaba de las interpretaciones ortodoxas que se habían hecho durante, ¿no? Hechos sobre los escritos de Karl Marx. En este sentido, Lenin proponía a la A, no. Rusia había basado en capital, no. Era una alianza entre burguesía rusa, no. Sino que ahí está. La C. Rusia no necesita una revolución burguesa para dirigirse al socialismo, ¿no? O al comunismo. No necesita el crecimiento del capital o del mercado, decía Lenin, para poder hacer una transformación radical de la sociedad. Profesor, en esa pregunta la clave me marca D, pero también estaba en duda con la B. La B no. ¿Era necesaria una alianza de la burguesía rusa para alcanzar el socialismo? No, ni hablar. Y la D, profesor, dado. ¿Los soviets debían realizar la revolución burguesa? Mm, no, ya ellos hablan abiertamente de una revolución socialista. Por eso no, la calas. ¿Y la C no te aparece? No, me aparece la D.
Acá si le quitan revolución, o sea, el término burguesa, en la D es perfecta, ¿no? Pero al ponerle revolución burguesa, a no ser que así lo hayan dejado en el temario, ¿no? Pero que los soviets no van a hacer una revolución burguesa, van a hacer una revolución socialista. Una revolución, así de simple. Profesor, ¿a qué se referiría con una revolución, por ejemplo, capitalista o burguesa? Burguesa significa, capitalista está claro, ¿no? Libertad de comercio, industrialización, banca, finanzas. Revolución burguesa significa una revolución que exija los derechos civiles, ¿te acuerdas? Libertad, igualdad, fraternidad, participación política, parlamentarismo y división de poderes. Ya. Todo eso son los puntos que logran las revoluciones burguesas en Francia, Estados Unidos y a lo largo del siglo XIX en el resto de Europa. ¿Ya? Eso nunca pasó en Rusia. En Rusia hay una revolución liberal o burguesa en 1905, pero que no triunfa, no gana. Lo único que logran es que el gobierno zarista no permita el cambio, primero establezca el parlamento, elecciones, parlamento se convierte en una monarquía constitucional, pero donde las leyes, la constitución mantienen muchos privilegios a la nobleza, el poder ejecutivo sigue siendo el que manda, mientras que en el resto del mundo hay una división y equilibrio de poderes. En Rusia, en 1906 se establece el Parlamento, la Constitución, pero en esas leyes le dan mucha fuerza al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la gran diferencia? A ver, si en Inglaterra o Estados Unidos en esa época querían declarar la guerra, el presidente tiene que pedirle permiso al Congreso. En cambio, en Rusia no. En Rusia el zar declara la guerra porque la ley le permite. La ley no le exige que le pida permiso al Parlamento. No hay equilibrio de poderes. Por eso se dice que la Revolución Rusa de 1917 tiene como una de sus causas el autoritarismo, ¿ya? O despotismo del zar, porque eso es lo que quiere. Esta pregunta es bien confusa, está confusa. Podría ser la D, podría ser la C. Depende cómo han armado el temario para ese examen. Si le quitamos revolución, o sea, el término burguesa en la D, perfecto. Y en el otro caso, ¿no? Lenin dice que no es, o sea, no es necesario que el capitalismo se desarrolle porque plenamente, ¿no? Porque en Rusia todavía había siervos, había, ¿no? Servidumbre, campesinos, feudos, derechos señoriales, todo eso había en Rusia. Y eso nunca hubo una revolución liberal o burguesa que termine con eso, nunca. Eso no se dio. A ver, aquí otra pregunta. Así. A ver, la otra pregunta de historia del Perú. El general Manuel Rodríguez gobernó el Perú entre medio de 1916. Luego de encabezar la restauradora y derrocar al gobierno. Ya en el poder, su gobierno apoyó a la oligarquía en alianza con los militares, en el contexto internacional de esa época de la guerra de Corea, lo que permitió al gobierno, sí, está clarito acá, ¿no? La misión Klein es la que llega y le aconseja al gobierno que abra el mercado, que permita la inversión extranjera, por eso se hacen nuevas minas, ¿ya? No se abren nuevas minas, yacimientos, refinerías, y, y al mismo tiempo se incrementan mucho las exportaciones por la Guerra Fría, y el Perú
logra estabilizarse económicamente, ¿no? Esta es la B, así de cajón. Ok, profesor, gracias. No, si tiene más preguntas, ponlas nomás, ¿ah? Para eso estamos. María Fernanda, si tienes preguntas, dime. O ponlas en el chat. Si, no, prende tu micrófono si tienes preguntas. ¿Ya? Mientras voy a ver si hay en el otro chat preguntas. Bien, parece que no hay más preguntas. Entonces vamos a pasar un poco a explicar lo de la sesión de clase de esta semana. Una sesión que tiene bastantes contenidos, ¿no? De, tanto de historia universal y como de historia del Perú. Entonces, ¿qué contenidos se desarrollan? De historia universal, el proceso de descolonización, ¿ya? Que es tal vez el proceso de mayor, no, que ha generado mayor cantidad de conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, provocado por el debilitamiento de las superpotencias. Las potencias que entraron en guerra, muchas de ellas tenían grandes imperios coloniales, como Francia y Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, el mismo Japón. Y al terminar la guerra, los derrotados, pero también del bando de los vencedores, van a sufrir este fenómeno de la descolonización. Un proceso que se manifiesta por el debilitamiento de estas potencias, el surgimiento del nacionalismo, ¿ya? Y al mismo tiempo la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética durante el proceso de la Guerra Fría, que utilizan a estos países para los enfrentamientos, ¿no? Con la intención de ampliar la zona de influencia de estas superpotencias. Entonces, estos procesos dieron lugar a la formación de países totalmente independientes, y estos países independientes pues se convierten en las nuevas repúblicas, en los nuevos países
y vivieron muchos de ellos largas etapas de conflicto. El primero de ellos que vemos en la separata es el caso de la India. La India logra su independencia en 1947 después de haber sido durante mucho tiempo una colonia y tal vez la colonia más importante del Imperio Británico. En la India hubieron intentos de independencia a lo largo del siglo XIX, pero fracasaron porque estaban divididos los líderes hindúes por temas religiosos. Entonces, cuando los musulmanes quisieron independizarse, lo hacen solos. Y luego, cuando los hindúes quisieron independizarse, los hinduistas lo hicieron solos. Entonces, ya a comienzos del siglo XX, los líderes de la India formaron un partido que se le llamó el Partido del Congreso Nacional. Y estos líderes se unifican, más allá de las diferencias religiosas, se unifican con un objetivo. El objetivo es la independencia. Y el más importante de estos líderes es Gandhi. Mohandas Gandhi, que le van a llamar por la prédica de la paz y la tolerancia, Mahatma, que significa alma grande. Y Gandhi va a ser el líder indiscutible de este movimiento que plantea la resistencia pacífica. O sea, hay que hacer marchas, hay que hacer protestas contra los británicos, bloqueos de carreteras, de líneas férreas, pero, si los británicos con violencia agreden a los manifestantes, Gandhi dice que no proteste, que se dejen pegar, para que así, en esa época ya existen medios de prensa, para que así la prensa internacional vea quiénes son los malos, quiénes son los agresivos. Y lo logra, tuvo mucho éxito sus propuestas de la resistencia pacífica. En esa época no había televisión, pero sí había noticias que se publicaban en los periódicos, salían en la radio y también hacían documentales tipo noticiero que se transmitían en los cines. Y eso fue muy importante, ¿no? Entonces, de esa manera, mucha gente en el mundo se entera, ¿no?, de esos abusos de las autoridades británicas contra la población de la India. Al terminar la guerra, ya el Imperio Británico no tiene la fuerza ni los recursos como para mantener la unidad y el control de sus colonias. Y la India se independiza. La India logró su independencia con esas circunstancias. Pero los ingleses lo que hacen es, antes de irse, repartir la India por el tema religioso. Así que de la India colonia han surgido varios países eh, divididos por el tema religioso, ¿no? La India, la República actual de la India, es un país de religión hinduista, o brahmánica también se le dice, y los otros territorios se han convertido, que son países musulmanes, ¿no? Bangladesh y el otro es Pakistán. Otro caso de independencia es el de Indochina. Indochina fue una colonia francesa eh, y después de la guerra, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los japoneses. Se formaron grupos guerrilleros contra la ocupación japonesa y estos grupos, cuando termina la guerra, no entregaron las armas porque le exigieron al gobierno francés la independencia. Se produjo una guerra, la primera guerra o la guerra de Indochina, unos le dicen primera guerra de Vietnam o guerra de Indochina, en la que los guerrilleros
del grupo llamado Viet Minh, dirigidos por el periodista y poeta Ho Chi Minh, que está ahí, derrotaron a las fuerzas francesas. Y los franceses firman, ¿no?, el tratado de, de cierre, ¿no? Le llaman los acuerdos de la Conferencia de Ginebra, que terminó con los acuerdos de Ginebra, donde terminan dividiendo a toda Indochina en Laos, Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Ya? Los guerrilleros del Viet Minh, con apoyo de la Unión Soviética y de China, eh, mantienen el control de Vietnam del Norte, y el resto de países se mantuvieron independientes, pero con grupos guerrilleros que buscaban, ¿no?, convertir a esos países en países socialistas. Grupos guerrilleros que tuvieron apoyo de la Unión Soviética, de China, pero también de Vietnam del Norte. ¿Ya? Eh, Años después, ya Estados Unidos se mete en el conflicto, apoyó a Estados Unidos a Vietnam del Sur, y luego se mete en el conflicto y entra en guerra con Vietnam del Norte. Otro caso de descolonización importante es el de Argelia, que también fue colonia francesa. Ya también fue una importante colonia francesa, que al terminar la guerra, ¿no?, los grupos armados de esa zona buscaron la independencia, el gobierno francés no aceptó y se inició una guerra civil, ¿no?, una larga guerra civil, una guerra de guerrillas, que terminó porque el gobierno, para evitar más violencia, planteó un referéndum, un plebiscito, para ver si los argelinos querían quedarse como parte de Francia o independizarse. Y el resultado es que ganó la propuesta de independencia. Hubo rechazo por parte de algunos sectores, pero igual eso se terminó aprobando. Y los sectores argelinos que estaban a favor de Francia, los pro-franceses, terminaron saliendo de Argelia y yéndose a Francia. Y ahí aparece el líder, ¿no?, el líder de ese proceso de descolonización, que fue un militar, ¿no?, Ahmed Ben Bella. Ahora, estos países que antes fueron colonias comenzaron a unirse, a juntarse y a debatir algunas actividades, ¿no?, propuestas, políticas de desarrollo en el movimiento no alineado, que se, ¿no?, que se origina en la conferencia de Bandung, en Indonesia. Indonesia, que antes había sido colonia holandesa. Y, y estos acuerdos luego se ratifican en la conferencia de Belgrado. Belgrado era la capital de Yugoslavia, país que ya no existe. ¿No? Belgrado actualmente es la capital de la República de Serbia. Y ahí están los principios del movimiento no alineado: rechazar someterse a las superpotencias y a sus lineamientos económicos, impulsar la libre autodeterminación de los pueblos, promover el desarme nuclear y oponerse a cualquier tipo de discriminación. Bien. Johan, buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta? Gracias por conectarte. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes prender tu micrófono, ¿eh? Si tienes preguntas, puedes prender el micrófono, o si tienes preguntas, o las puedes poner en el chat para leerlas, revisarlas. Tú decides. ¿Ya? A ver, mientras Johan
¿Quién más está conectado? María Fernanda, revisan. Si tienen preguntas, voy a ver si hay algo más en el chat. Bien, seguimos. No hay más preguntas por ahora. La Revolución China es un tema fundamental para entender, ¿no?, el desarrollo de esta potencia económica y tecnológica mundial. China fue un país que se mantuvo aislado durante varios siglos del desarrollo industrial, económico, social y político de los países occidentales. ¿Ya? En el siglo XIX, como parte del expansionismo británico, China será controlada por la economía primero británica y luego por la participación de empresas extranjeras de muchos países, sobre todo de Estados Unidos. Los chinos intentaron enfrentarse a los británicos en una serie de guerras, como las denominadas guerras del opio, porque el gobierno chino se oponía a la comercialización de opio. Y los británicos intervienen y se desarrolla una guerra en la que la marina y el ejército chino son derrotados y China va a tener que ceder territorios y abrir su mercado al comercio británico y a su vez al comercio de otros países. O sea, ya en el siglo XIX China está bajo el control económico de las potencias imperialistas, dirigidas, repito, primero por Gran Bretaña.
A comienzos de este siglo hubo también una serie de revueltas contra la presencia del imperialismo extranjero. Y estas revueltas van a ser sofocadas brutalmente con la intervención militar extranjera. El gobierno chino, muy debilitado, ¿no? Dio lugar, se terminó generando un golpe de Estado. El general Sun Yat-sen destituye al último emperador, que era un niño llamado Puyi. Sun Yat-sen lidera el Partido Nacionalista, que termina tomando el control de China, formando la República de China, pero se llama nacionalista no porque eh, voten a los empresarios extranjeros, al imperialismo, ¿no? Sun Yat-sen lo que hace es mantener vínculos, muy buenas relaciones con las empresas extranjeras, y el gobierno chino se convierte en una especie de eh, seguridad, ¿no? Que busca la estabilidad, busca el orden, mantener el orden público, la seguridad ciudadana, en contra de los grupos de oposición, en contra de los señores de la guerra, en contra de los sindicatos y los comunistas. ¿Ya? Eso sí es muy fuerte. O sea, no es que sean nacionalistas en el sentido de que voten al imperialismo extranjero, no, para nada. Ahora, a Sun Yat-sen lo sucede Chiang Kai-shek, ¿ya? Buscó unificar China, reprimiendo a todos los grupos que no obedecen al gobierno, como una serie de señores de la guerra y los comunistas. Los comunistas son expulsados de las zonas de control que tenían, así en el mapa se ve claramente, son expulsados y se desarrolla lo que Mao llamó la Gran Marcha o la Larga Marcha, que fue una, diríamos así, una retirada por parte de los comunistas de las zonas en las que ellos ejercían control. ¿No? La Gran Marcha o Larga Marcha salieron de Yanqi y terminaron en Shanxi. Durante ese desplazamiento, esa retirada, se producen una gran cantidad de batallas y la muerte de muchos líderes comunistas, ¿no? Ahora, esta etapa termina cuando Japón invade China. Cuando Japón invade China, los comunistas y nacionalistas firman una alianza para pelear contra los japoneses. Y del 37 al 45, la ocupación japonesa en China va a tener la resistencia de los grupos armados de comunistas y nacionalistas, ¿no? Los comunistas al mando aquí está, en la separata están imágenes, ¿no? Esta foto de, de la alianza, acá está Chiang Kai-shek y Mao Zedong, ¿ya? Que dirigieron los dos la unificación de sus fuerzas contra los japoneses. Termina la Segunda Guerra Mundial, los japoneses son derrotados, se van de China y se reanuda la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Los nacionalistas serán derrotados y Chiang Kai-shek y sus tropas se refugian en Formosa o Taiwán, y ahí mantienen hasta ahora, ¿no?, un gobierno separado de China, ¿no? Le llaman China nacionalista, Taiwán, ¿no?
y el gobierno de China, Mao Zedong, los comunistas, forman la República Popular de China con el apoyo de la Unión Soviética. Luego ya, en los años 60, China y la Unión Soviética se pelean. Y en los años 70 China se vuelve un aliado económico de los Estados Unidos, y ese aliado económico pues es fundamental para entender el crecimiento económico de la República Popular de China, o China comunista como se le dice. Otro proceso histórico importante es la Revolución Cubana, que también tiene dos etapas. ¿Ya? María Fernanda, ¿tienes preguntas? Parece que no.
¿Qué tal? Misión Marshall. ¿Cuál era? Para el apoyo económico, la recuperación económica de los países de Europa Occidental. Pero Misión Marshall, ¿cuál es esa? No, creo El profesor hoy día explicó que Misión Marshall, algo de comunistas y nacionalistas, pero algo de diferencia. Yo tampoco he entendido muy bien. no, Plan Marshall es. Plan Ah, es lo Marshall. mismo. No. El término es Plan Marshall. Misión Marshall no se usa ese término. ¿Ya? Ah, Y ok. se llama Marshall por el apellido del Estados Unidos, que fue un general norteamericano, el general George Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos, que propuso este plan de apoyo y ayuda económica para la recuperación de los países. Este plan se dio entre el 48 y el 51 de los países donde Estados Unidos tiene, ¿no?, con área de influencia. Los países, el plan Molotov. El plan Marshall es una ayuda financiera de Estados Unidos, pero que promueve el libre comercio, el libre mercado. ¿Está claro? Ahora, los comunistas, los soviéticos, hicieron su plan Molotov. ¿Por qué? Porque es el nombre es el apellido del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, de la Unión Soviética en esa época. El plan Molotov, ¿sí? Eh, y que era lo Sí, mismo, profesor, era la Unión Soviética invierte, apoya, pero dentro de un modelo económico de planificación centralizada, socialista, ¿ya? Esa era la cuestión. Dime, ¿qué pregunta tienes? profesor, después del golpe de Estado que hubo en la Revolución China, creo que en Chiang Kai-shek, ¿se da la República de China o fue antes? Su nacionalista del pueblo y derroca al último emperador. Es Sun Yat-sen. Se muere Sun Yat-sen, lo sucede Chiang Kai-shek. Y Chiang Kai-shek inicia la guerra civil contra los comunistas. Ya, si ves en la pantalla, los comunistas controlaban esta zona y las fuerzas del gobierno al mando de Chiang Kai-shek los expulsan y los comunistas hacen esta retirada, ¿no? Esta primera etapa de la guerra civil termina por la ocupación japonesa. Nacionalistas y comunistas se unen para pelear contra los japoneses. Wilson, buenas tardes, ¿qué tal? María Buenas Fernanda, si tardes, tienes profesor. preguntas, pones. ¿Ya? Wilson, vamos por tu Gracias, pregunta. profesor. La República Aristocrática. Bueno, aquí hay, para empezar, la República Aristocrática, según la propuesta de Basadre, es del 99 al 19. Basadre no incluye al gobierno de Piérola. Comprende el gobierno de la oligarquía conformado por familias dueñas de empresas. En su inicio, la oligarquía para hacer funcionar el Estado desde la capital, a pesar de las funciones geniales, con una deuda de veces.
Debilitó el poder, no. Ah, qué complicada esta pregunta. ¿De qué año es esa pregunta? Este domingo, profesor, simulacro. Mala, muy mala. Para empezar, hay un error conceptual. La república aristocrática, concepto planteado por Basadre, es solo el gobierno del partido civil y el periodo breve de Billinghurst. En cambio acá, del 95 al 99 gobierna el Partido Demócrata. Y ¿Tiene los control de Piérola, demócratas, no, profesor? claro, el segundo gobierno de Piérola, y Piérola está más bien, favorece a las empresas, pero Piérola no pertenece a la oligarquía de terrateniente, ¿no? Muy mala pregunta. Para hacer funcionar el Estado desde la capital. Acá la única más o menos real es la A, porque sí se crea una burocracia civil, ¿no? Las prefecturas, las subprefecturas, la gendarmería, el restablecimiento de cuarteles, la educación, ¿no? La creación de colegios fiscales. Profesor, ¿está relacionado a la Porque, junta de notables que planteó el onceño de Leguía? no, ¿qué tiene que ver el oncenio? Eh, pero, o El sea, oncenio creo que posterior, ¿qué? El con oncenio Leguía, posterior, pues. ¿Qué tiene no, que ver el no, oncenio creo posterior? que con el oncenio se mejoró la burocracia, por eso ahí les tengo una Ah, es otra relación. cosa. Creo por eso, perdón, me he explicado mal. Se mejoró la burocracia con la junta de notables. Sí, algo, sí, eso sí, pero Por ahí aquí no algo nada más que ver, podría resonar, ya que lo menciona, profesor. Me expliqué porque mal. al contrario, en la República Aristocrática las haciendas se fortalecen. No hay ningún partido Hay político una duda. burgués, lo que hay, claro es la A, no hay partido político burgués, es un partido oligárquico de élites. Luego, la iglesia es al contrario, nadie se enfrenta a la iglesia, tampoco Leguía se enfrentó a la iglesia. Quien se enfrenta a la iglesia es el gobierno de Sánchez Cerro y luego Benavides. ¿Ya? Eh, ¿Conformó una sociedad nacional? No, porque eso recién pasa con el oncenio, ¿no? Que integra a los sectores populares en lo político, en las actividades políticas, hasta crean el Día de la Canción Criolla. Acá sería la A, ¿no? Como la única alternativa. A ver, vamos por la siguiente pregunta. ¿Esta también es del simulacro? No, esa no es. Ahí está sí, no, profesor, es de otro examen. Desde la década de 1940 el Perú experimentó una explosión demográfica duplicando su población en 30 años. Esto se explica por la caída de la mortalidad infantil y el aumento de la tasa de natalidad, las que a su vez fueron producto de las mejoras en las condiciones de vida. Mm. El 40 en adelante, las mejoras, la extensión del seguro social a los trabajadores urbanos, eso se hace con modría. Eso es cierto. El aumento de los salarios en las urbes de la costa y la sierra, en la costa sí, en la sierra no. Por eso llega la gente de la sierra a la costa. El control de las infecciones por la ampliación de las vacunas también es cierto. También es cierto el incremento de las exportaciones. Extensión de seguro. Acá sería la D, ¿no? Porque lo que sí es determinante es que se promueve
¿no? El crecimiento económico a través de las exportaciones, y eso a su vez también, pues, ¿no? El crecimiento demográfico. Sí, yo ¿Qué también más o respuesta? menos relacioné con eso, pero no sé por qué le pusieron más importancia a las vacunas. Eh, oh, lo de las También relaciono vacunas. más un crecimiento económico con un crecimiento demográfico, pero no entendí por qué en su le pusieron más primordial de vacunas. A ver, si aquí te junta, ¿no? Aquí se centra en lo demográfico, será por eso, pues, ¿no? Puede ser, pero supongo. Sí pero, ya, si fuera crecimiento en general, podría ser exportaciones, pero como la pregunta se centra en lo demográfico, las vacunas, las vacunas. ¿Pero en qué Pero gobierno se hizo específicamente pasar eso? O en general se hizo así. no, es una tendencia, lo de las vacunas viene desde antes. Desde el siglo XIX hay campañas de vacunación. Y comienzo del siglo XX también. Bueno, No entiendo, pues. la respuesta, si se centra solo en lo demográfico, sería la C. Si se amplía todo el crecimiento económico, ahí sí sería la D. Claro, pero igual menciona mejoras en condiciones de vida, pero no solo las vacunas, necesariamente mejores condiciones de vida. Claro, las condiciones de vida no es por la vacuna, pues, es por el desarrollo económico, crecimiento económico. Mm. La vacuna, pues, eso se explica por recaída de la mortalidad infantil y el aumento de la tasa de natalidad. Ya, o sea, solo esa línea justifica lo de la C, pero lo demás sería la D. Sí, pues está bien. Y a ver, ¿hay otra más? Aquí hay una más que ha puesto María Fernanda. No voy a descargarla porque no se ve. El reino visigodo logró la unidad a partir del catolicismo cuando en el año 589 Recaredo adjuró del arrianismo, recibiendo el apoyo de la Iglesia Católica. La monarquía se debilitó por disputas internas. Este ha sido el simulacro. Sí, profesor. ¿Ah? Sí, esa fue la última de Historia Universal para el área. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Aquí es la D. Los musulmanes invaden España, ¿ya? Porque esto es el 589, ¿no? Los visigodos se hacen católicos, cristianos, ¿ya? Y en el 711 los musulmanes inician la invasión de España. Es la D, está bien. Profesor, ¿y por qué no podía ser la A? No, porque no, al contrario, cuando se hacen cristianos, ellos comienzan a perseguir a las otras religiones. El cristianismo se vuelve religión hegemónica, dominante, y durante toda la Edad Media persiguen a las religiones antiguas o populares y a las otras religiones como el judaísmo o al islam. Y acá te dice resurgimiento de religiones antiguas, o sea, las paganas, de los dioses del Olimpo,
de los dioses nórdicos. Eso serían las religiones antiguas. Y todo eso el cristianismo persigue, reprime, hasta desaparecer. Es una característica de la Edad Gracias, Media. profesor. ¿Ya? En la Edad Media persiguen a todas las religiones. Wilson, María Fernanda, si tienen más preguntas, pónganlas, ¿ya? Para poder resolverlas. La idea es que salgan de sus dudas. A ver, voy a entrar al otro chat a ver si hay algo. Mientras ustedes ponen más preguntas, por favor, pongan todas las preguntas, todas las dudas que tengan. Ya, no hay preguntas en el otro chat. Ya. Wilson, vamos a revisar esta pregunta. Ya. A ver, en la primera guerra del Golfo, la justificación es el control de los recursos de hidrocarburos. ¿Ya? En la primera. ¿Está claro? En la segunda guerra del Golfo es lo de las armas de destrucción masiva. ¿Está claro, Wilson? Sí, profesor. Pensé que era al revés. No, en la primera guerra del Golfo es el control de los recursos de los hidrocarburos. ¿Por qué? La guerra empieza cuando Irak invade Kuwait. ¿Ya? Si eso se mantenía así, si Irak mantenía el control de Kuwait, iban a ser el país más rico en petróleo. ¿Ya? Y iban a imponer los precios, a controlar. Es un problema cuando un recurso tan necesario es controlado por pocas manos. ¿No? Por eso Estados Unidos dirige una coalición internacional para pegarle a Irak. ¿Ya? Por el miedo a nivel internacional, el miedo al, ¿no? al control del petróleo. Ya, esto es 91. ¿Ya? El 91 al 92. La segunda guerra del Golfo es después del atentado de las Torres Gemelas. Estados Unidos ataca a Afganistán porque en Afganistán gobiernan los talibanes y los talibanes protegen al grupo Al-Qaeda. ¿Ya? Y después deciden, no, mientras están atacando a Afganistán, también atacan Irak con la justificación de que Irak tiene armas de destrucción masiva. Y eso es la justificación para que Estados Unidos entre en guerra con Irak por segunda vez, ¿no? Y esa es la segunda guerra del Golfo Pérsico. Y ahí sí Estados Unidos, con el apoyo de Gran Bretaña, destruyen por completo Irak y derrocan al gobierno de Hussein, lo juzgan por crímenes de guerra y lo ejecutan. Eso hacen, ¿no? A ver, la siguiente pregunta. La Revolución Rusa puso fin a la monarquía zarista y la dinastía romana. Con la caída se organizó el Estado socialista de la historia.
Poder tiempo, la repetición. Diga las causas que provocaron dicha historia. El profesor se salió. Sí, pues supongo que va a tener problemas de conexión. Discúlpense. Se salió mi red un rato. A ver, estábamos en la pregunta. A ver, las tres son causas, ¿ah? Causas que provocaron la Revolución Rusa. El zar, obviamente, era un autoritario, ¿no? Un déspota. La guerra fue un desastre, ¿no? Un fracaso militar para Rusia. Y obviamente las ideas socialistas influyen en diversos grupos radicales, como obviamente los bolcheviques, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor, entonces clave la D. Dedo, dedo, dedo. D. Sí, profesor, gracias. Eso es todo mi consulta. Muchas gracias. No, si tiene más preguntas, ponlas, ¿ah? No hay problema. María Fernanda, ¿tienes otras preguntas? Ponlas, por favor.
¿Qué tal, Ariana? Otra vez, pregunta nomás, todo lo que quieras. Sí, profesor. Quería hacerle preguntas ahora que he vuelto a repasar los temas. ¿Me podría, por favor, decir cuál era la diferencia entre un yanacona y un esclavo en la época del virreinato? Ya, los esclavos son propiedad. ¿De quién? Son propiedad del dueño de la hacienda, del dueño de la mina, o del, ¿no? Los esclavos son propiedad privada. ¿Está claro? Sí, profesor. Los yanaconas son la servidumbre, no son propiedad. No los puedes vender ni alquilar. No los puedes comprar, vender, alquilar. Los yanaconas son los siervos. eh, ¿No? El yanacona ya era un sistema de explotación de mano de obra de la época inca. Cuando los españoles llegan, se dan cuenta de que ese sistema es muy parecido al sistema de la servidumbre de la gleba o los siervos de la Edad Media. Así que se mezclan las leyes de la servidumbre europea con las tradiciones, costumbres de la servidumbre o yanaconaje andino, ¿ya? Y los yanaconas viven dentro de las haciendas, ¿ya? Tienen sus casas, el hacendado les asigna una parcela, una tierra, ¿ya? Para que de ahí vivan. Pero obviamente están obligados a trabajar para la hacienda, ¿ya? Entonces, el esclavo, repito, es propiedad privada, puede venderse, comprarse, alquilarse. En cambio, el siervo no, el siervo vive dentro de las haciendas, ¿ya? Cuando el hacendado vende la hacienda, los siervos están ahí dentro de la hacienda, pero no son propiedad de la hacienda, ¿me entiendes? Es una forma de explotación tradicional, antigua, de la mano de obra. Y creo que en la separata está explicado eso, ¿no? En la separata que corresponde a la semana 6 sobre servidumbre, 6 o 7 sobre Edad Media. El siervo Profesor, no es propiedad, pero tampoco es libre, ¿entiendes? Está adscrito, es parte de. Tendría que el siervo irse pues de su tierra, dejar todo y migrar, convertirse pues en un obrero en una ciudad, ¿no? Que es lo que va a pasar en Europa durante la Edad Moderna y sobre todo en la Revolución Industrial. En cambio acá los yanaconas se mantienen en las haciendas hasta, hasta la reforma agraria que hace Velasco, ¿no? Pregunta. profesor, otra pregunta. ¿Las Cortes de Cádiz se aplicaron también en el virreinato o solamente se quedaron No. en lo que es Nueva España? Las leyes de Cádiz, ¿ya? O sea, las Cortes es el Parlamento, que se establece en 1810, ¿ya? Y este Parlamento comienza a dar leyes que se aplican en todo el Imperio Español, ¿ya? En todo el Imperio Español. La Constitución sería parte de las leyes, ¿verdad? O sea, el La conjunto de leyes es la Constitución, así es, muchas de las leyes que van dando, como la igualdad de los españoles de España y los americanos, como la prohibición de la mitad, ¿ya? Eh, la prohibición del tributo indígena, esas leyes que da la Corte, el Parlamento, luego se integran en la Constitución, ¿ya? Otra ley es las elecciones a diputados, ¿ya? Esa ley también se integra en la Constitución. Y España, en 1812, ¿no? Se da la Constitución de Cádiz, que dura solo 2 años nada más, porque
Al terminar las guerras napoleónicas, Napoleón pierde, Fernando VII sale de la prisión, regresa a España y lo primero que hace es disolver el Parlamento o Corte y, ¿no?, declarar, inhabilitar, ¿no?, de prohibir el cumplimiento de la Constitución. Se restablece la Inquisición, se restablecen un montón, desaparece el parlamentarismo, ya no hay monarquía constitucional, cosas así, ¿no? Esa es la cuestión. Así es. Profesor, también en la campaña que hace José de San Martín en Perú, los realistas dicen que querían que se respete la Constitución de Cádiz, pero los realistas Claro, no eran los que eran fieles a la corona, creo, o al virrey. claro, pues, claro. ¿Por qué? Porque durante esa época, en esos años en España, del 20 ya al 23, hay un golpe de Estado y los militares forman en España una república basándose en las leyes de Cádiz, ¿ya? Y aquí hay sectores que plantean eso, ¿no? Que el Perú se gobierne con las leyes de Cádiz. Y realistas son los que están con el rey, los que están a favor de mantener el imperio español. ¿Está claro? Eso es lo que me confunde, profesor. Si es que la Constitución de Cádiz creo que ahí decía para hacer una monarquía constitucional. Y don Así José de es. San Martín también buscaba lo mismo. No, Y no, no, los no. realistas, Pero San Martín quería la independencia. San Martín quería la independencia, ¿me entiendes? Que haga sus propias leyes, que sea un claro, propio como otro país. rey. Así es, otra constitución, por eso él convoca al Parlamento para que haga una asamblea constituyente. ¿Ves? Claro, Ok, los realistas profesor. los realistas quieren mantener el Imperio unido, pero con las leyes de Cádiz. San Martín, Bolívar quieren la independencia total, que cada país haga sus propias leyes, su propia forma de gobierno, su propia constitución. ¿Está claro? Sí, profesor. Otra pregunta. En el gobierno de la Junta Gubernamental, ¿me podría explicar eso del triunvirato? En donde creo que lo presidió José de la Mar. Ya. ¿Esto qué semana es? Acuérdate. Semana 11. Ya. La Junta Gubernamental o Junta Gubernativa. Junta Gubernativa. A ver. A ver, San Martín se va, ¿ya? San Martín se va y deja el gobierno al Parlamento. El Parlamento crea la Junta Gubernativa, ¿ya? Y esa Junta Gubernativa va a poner como jefe del gobierno, jefe de gobierno para el tema militar, ¿a quién? A la Mar, ¿ya? Y ahora, ¿por qué se dice triunvirato en la Junta Gubernativa? Te dice que hay algo de separata. No, no, profesor. Solo arriba ponen imágenes y algunos nombres, pero no sé si es que alguno de ellos pertenezca o algo así. Ya. Ya. Ahí estas le llamaron, el término completo es Suprema Junta Gubernativa, ¿ya? Y se da tras la renuncia de la Mar y el triunvirato, ¿quiénes son? Los miembros de la Junta, que son la Mar, ¿ya? Manuel Salazar Iba Quijano, ¿ya? Y Felipe Alvarado, eran los tres. Tanto Salazar Iba Quijano, que era un representante de la nobleza,
y Felipe Antonio Alvarado, que era un político, ¿no? Militar y político que representa a las fuerzas argentinas. Él era uno de los soldados o oficiales argentinos que se había quedado en el Perú, porque San Martín se va, él con su pequeña guardia, se quedan el grueso de las tropas, ¿no? Arenales con sus tropas se quedan, Monteagudo con sus tropas se quedan, Alvarado con sus tropas se quedan, ¿no? Entonces, la Junta Gubernativa va a ser, ¿no? Este triunvirato. Repito, el general Lamar, el Manuel Salazar Iba Quijano y Felipe Antonio de Alvarado, ¿ya? Que él era un militar que, se convierte de manera provisional en alcalde de Lima y fue diputado, ¿no? en ese congreso que se había creado en esa época, ¿no? En el primer congreso constituyente. ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces ninguno de ellos fue tal cual un presidente. No, no, no. Lo que se puede decir es, Lamar preside la Junta Gubernativa, nada más, ¿ya? Pero no es presidente de la República del Perú. Ahora, se producen las campañas, la primera campaña Puertos Intermedios, ¿ya? ¿Quién dirige esa campaña? La dirige personalmente el mismo Lamar. Lamar y sus tropas intentan tomar Arica, pero no pueden, no pueden, ¿ya? Y cuando la noticia de ese fracaso militar llega a Lima, Ribagüero, que es el jefe del ejército en Lima, dirige, ¿no? Encabeza un golpe de Estado con el apoyo de varios militares, ¿ya? Ese es el motín de Balconcillo. Y Ribagüero, ¿ya? Se autoproclama, ¿ya? O sea, los conservadores, su grupo, toman el Congreso y acá en el Perú pasa eso, pues, ¿no? El dictador maneja el Congreso y para tener legitimidad el Congreso le da el cargo, ¿no? De presidente. Y Ribagüero se convierte en el primer presidente de la República, ¿ya? Vía golpe de Estado. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. ¿Me podría explicar un poco sobre eso de las campañas de puertos intermedios, por Ya, favor? se le dice puertos intermedios porque es toda la zona que no controlan los patriotas y sería, a ver, la sierra del Perú, Huancayo, Pasco, Huamanga, Cusco, Arequipa, Puno, parte de la costa, Arica y Moquegua, ¿no? Tacna. Toda esa zona le llaman puertos intermedios, porque si tú ves el mapa, está en el medio de los territorios que ya son independientes. Chile al sur, ya al oriente Argentina y, y hacia el centro norte del Perú, ¿no? Entonces, la primera campaña de puertos intermedios es un fracaso, no pueden desembarcar no pueden tomar Arica, ¿ya? Y el resultado va a ser pues el golpe, ¿no? Ahora, la segunda campaña de puertos intermedios también es otro desastre, ¿ya? También fue otro desastre la segunda campaña de los puertos intermedios. Esta campaña la dirige
el mismo Río Agüero, y fue un desastre, ¿no? Río Agüero, por un lado, con la intención de tomar Huancayo, y hacia el sur Santa Cruz, que intentó tomar Arica. Fue un desastre, esta campaña fue un desastre, y los realistas volvieron a ocupar Lima, ¿ya? Así que y felizmente los realistas terminan retirándose de Lima porque comenzaron a llegar las tropas de la Gran Colombia al mando de Sucre. Entonces, ahí sí se retiraron. Justamente para romper el dominio de los realistas en esta zona de los puertos intermedios, San Martín fue a Guayaquil a pedir el apoyo de las tropas de la Gran Colombia. El 23 llegan Sucre, Bolívar, 23, y organizan las campañas para el 24, la campaña de Junín, que la dirige personalmente Bolívar, y después también en el año 24 la campaña de Ayacucho. La campaña de Junín era para tomar la ciudad de Huancayo y votar a los realistas de Huancayo, y la campaña de Ayacucho es para votarlos de Huamanga. Los realistas solo después de la batalla de Ayacucho solo controlan Arequipa, y semanas después se rinden, ¿no? El general Tristán, Tío Tristán, termina rindiendo a las tropas realistas en la ciudad de Arequipa y se acabó la guerra. Miguel Alberto se ha unido a esta reunión. ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué pregunta tienen, chicos? Ya se acaba nuestra sesión. Profesor, una pregunta, algo corto. En el caudillismo militar, políticamente hablando, ¿cuáles eran las diferencias entre los liberales y conservadores? ¿Caudillismo militar? ¿De cuál militarismo? ¿Del primero? Sí. Ya. Del primer militarismo, ya. Esto lo tenemos semana 13, creo, ¿no? Ya. Los liberales, a ver, eh, como Lamar, Orbegoso, creen en los derechos naturales. ¿Se acuerdan de los derechos naturales? Libertad de expresión, libertad religiosa, libertades económicas, ¿ya? Constitucionalismo, división de poderes. En lo político. Pero también estos liberales en lo político, a nivel de lo económico, son proteccionistas. Es decir, quieren un mercado cerrado porque no les conviene, ¿no? El mercado abierto no les conviene porque la llegada de productos en esa época, los textiles provenientes de Inglaterra, pondrían en riesgo la industria peruana. Entonces, protegen la industria peruana de los productos ingleses. Entonces, en cambio, los conservadores, en lo político, no creen en el parlamentarismo, ni en la división de poderes, ni en las libertades. Quieren mantener el catolicismo como religión única, ¿ya? Quieren mantener el tributo indígena, la mita, varias cosas, ¿no? La esclavitud. No quieren, obviamente, libertad religiosa, y no quieren la libertad de expresión, y quieren gobiernos fuertes, autoritarios, presidentes con mucho poder, como, a ver, Gamarra, por ejemplo, ¿no? Líderes así.
Y lo gracioso es que en lo político los conservadores, ¿no?, tienen estos principios, pero en lo económico los conservadores abren el mercado, creen en el libre comercio, en el libre cambio, ¿ya? Esa es la pequeña gran diferencia. ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, gracias a ti por preguntar. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Miguel Alberto, ¿alguna pregunta? A Miguel Alberto le gusta la música. Te ha puesto una imagen de la película Whiplash. Una película muy buena película sobre el estrés de los músicos. María Fernanda, ¿alguna pregunta? Ahora voy a ver el otro chat mientras van pensando. No, parece que no hay más preguntas. A ver, ahí voy entonces a ponerles las claves de las preguntas de esta semana, porque en esta semana han sido 10 preguntas. Que voy a poner las claves, no vaya a ser. A ver, no vaya a ser que se equivoquen en alguna. A ver, 1D, 2B, 3A, 4E, 5D, 6C, 7C, 8B, 9A, 10B. A ver, reviso antes de enviarles. 1D, 2B, 4A, 4A, 3A, 4E, 5D, 6C, 7C, 8B, 9A, 10D. Bien. Ahí están las claves, chicos, de las 10 preguntas que tiene la separata de esta semana. Entonces, esta separata no se termina nunca. Han Bien. juntado 2 semanas. ¿Qué? Han juntado 2 semanas. Sí, sí, se han juntado 2 semanas, 2 en una. Pero así es la vida. Bien, gracias, chicos, por sus preguntas. Ojalá que la hagan linda en el examen. Ya, que les vaya muy bien. Y nos veremos en alguna otra oportunidad. Cuídense mucho, que les vaya bien.